por el Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Son las 9:13 de la mañana. Hay una noticia que es verdad, se ha difundido poco, no es muy conocida. Y sin embargo es importante y se ha prolongado a lo largo de las semanas porque las sedes del Instituto de Derechos Humanos están tomadas desde hace más de 50 días. Entre las demandas que hay es el trato, y esta es la pregunta que hay que poner encima de la mesa, ¿no? El trato que como sociedad y el Estado como expresión de la sociedad da a aquellas personas que fueron objeto de distinto tipo de aberraciones durante la dictadura. Impulsando esta acción está la Asociación de Expresos Políticos Salvador Allende. Nos encontramos acá con el abogado y uno de sus integrantes, Roberto Ávila, para conversar sobre este tema. Abogado, muy buenos días, gracias por venir a nuestro estudio. Muy buenos días y gracias por la invitación, Patricio. Bueno, ¿por qué? Partamos con la pregunta básica para que todos sepan, ¿no? ¿Por qué tomarse el INDH? Bueno, esta ocupación pacífica de todos los institutos de derechos humanos en el país, en Puerto Montt, Concepción, Santiago, Valparaíso, Arica, responde al agotamiento absoluto de otros procedimientos. Los expresos políticos llevan 25 años, 27 para ser más riguroso, esperando una reparación justa, lo que se ha instalado en Chile, porque no solo luchamos por la reparación, es una situación de impunidad generalizada. Estamos planteando que se debe reabrir el proceso por la muerte del presidente Salvador Allende. Es inaceptable que en un proceso se caratule como suicidio, una situación en que el fallecido aparece con 2 impactos de bala en el cráneo de calibres distintos. Estamos reclamando también porque a la familia del general Pinochet se le esté devolviendo el botín del dictador, ese enorme patrimonio, decenas de propiedades, millones de dólares son producto de acciones delictuales que permitirían a la escoria, que es la familia del general Pinochet, quienes no le han trabajado un día a nadie, vivir como millonarios por varias generaciones a cuenta de todos los chilenos. Y además estamos solicitando, en el marco de esta lucha contra la impunidad, que las reparaciones por los crímenes de lesa humanidad que muchos miles de chilenos fuimos víctimas, sean reparados de manera justa. Quiero decirte que la impunidad aquí es gigantesca. El Estado de Chile ha reconocido algo más de 20.000 presos políticos en circunstancias que solo el Estadio Nacional tenía en los primeros días que siguieron al 11 de septiembre más de 35.000 presos, y en todo el país existían campos de concentración. En Valdivia 3.000 prisioneros en la isla Teja, reconocidos por los militares, y la dictadura duró 17 años. Las cifras no dan. Evidente que no dan. Ahora, ¿por qué el INDH, abogado? Podría haber sido otra dependencia del Estado. Claro, porque el INDH representa, expresa un poco esto de la justicia en la medida de lo posible, el cinismo de las políticas del Estado chileno respecto a los derechos humanos. Se crean entidades burocráticas que pagan remuneraciones millonarias a funcionarios que han hecho de los derechos humanos una profesión, y en definitiva las víctimas, que son la preocupación prioritaria, no son reparadas. Quiero decirte que no se trata aquí de personas que quieran obtener una situación de lucro a partir del Estado, cosa que le gusta tanto a la casta política, parlamentarios generales. No, estamos hablando de personas que quedaron en listas negras luego de su detención, que les fue muy difícil encontrar trabajo, que tuvieron que vivir en trabajos de subsistencia, que en muchos casos quedaron con afectaciones psiquiátricas severas. Yo te comentaba recién que conversaba con un compañero que fue torturado tan salvajemente que perdió su equilibrio mental. Es imposible que consiga un trabajo en ninguna parte. Él está consciente, es una situación paradojal y dramática, que está en una situación de desequilibrio mental. Ríe de una manera que refleja los tormentos recibidos. No va a encontrar trabajo en ninguna parte y él recibe una asignación mensual del Estado de 170.000 pesos, lo que contrasta vivamente, de manera irritante, con las remuneraciones inmerecidas y millonarias
que tienen incluso los torturadores que están hoy día residiendo en Punta Peuco. Por ejemplo. Krasnomarchenko. Y hay situaciones peores, no solo los condenados, hay situaciones más gravosas. Mira, ha sido tan desprolija, por decirlo menos, la actividad de los organismos estatales de derechos humanos, que hay torturadores que están procesados. Por ejemplo, el capitán Carlos Gaete Manrique, ex capitán de Carabineros, procesado recientemente por torturas por el ministro Mario Carroza. El jefe de la inteligencia militar en Valdivia, Patricio Quelet Oyarzún, que en ambos casos fueron despedidos de sus instituciones, Ejército y Carabineros, por corrupción. Que a alguien lo echaran por corrupción en dictadura militar tenía que hacer bastantes méritos, ¿no es cierto? Y hoy día han jubilado con pensiones millonarias. Cobran cerca de 2 millones de pesos cuando los echaron de sus instituciones por indeseables. Y son torturadores y tienen privilegios irritantes. Esa situación es la que los presos políticos, la dignidad de Chile, quiere remediar. Y cuando nos dicen, ¿por qué se tomaron los institutos de derechos humanos? Porque aquí hay una concepción del Estado hacia las víctimas, no a partir de reconocer el Estado que cometió graves crímenes de lesa humanidad y que por lo tanto tiene que reparar, que tiene una deuda. No, lo mira como una atención a indigentes. Tan es así que las modestísimas reparaciones del programa Price en materia de salud y de salud mental especialmente, lo dicen expresamente, reciben una atención de indigentes. Abogado, nosotros a propósito de esto que usted comentaba, hablábamos de esta comparación, porque se tiende a naturalizar a veces cuando se dice no hay plata, y en realidad hay que reivindicar esto que todo el mundo debería saber, pero que a veces se olvida, y es que hay plata donde hay voluntad política, ¿no? Y donde no hay voluntad política es donde no hay plata. Al final el tema de fondo es qué lugar le damos en la sociedad del Chile del 2017 a estos compatriotas. Y usted hacía la comparación con Bolivia, que es un país que tiene un PIB menor al chileno, un ingreso per cápita menor al chileno, y en donde las pensiones a las víctimas de la dictadura son de otro orden, de otra naturaleza. Pasemos de ese contraste a lo otro, ¿no? A la definición de dónde queremos poner a estos compatriotas en la construcción social del Chile de hoy. Sí, mire, cuando se dice que en Chile no hay dinero, eso resulta difícil de digerir si consideramos, por ejemplo, que el presidente del Senado de Chile tiene ingresos superiores a los que recibe el rey Felipe VI de España como estipendio por el Estado español por ejercer la función de monarca. Seguramente a don Felipe VI le resultaría más conveniente ser presidente del Senado chileno. En este país, o sea, también... usted dice que el rey Felipe envidia al senador Saldívar. Claro, gana del orden de los $60.000 mensuales el rey de España, y Chile gasta en ingresos del señor Saldívar más de $60.000. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con los expresidentes de la República, que tienen un ingreso vitalicio de 15 millones de pesos mensuales y una fracción más, son del orden de $30.000. Es decir, que los presidentes de Chile tienen esta suerte de jubilación que es superior a lo que recibe el expresidente de Estados Unidos, señor Obama. Entonces, nos cuesta creer que no haya dinero. Ahora, de lo que se trata no es de una disputa por dinero, en lo esencial, señor, sino que se trata de la dignidad, del respeto que las personas deben tener y del reconocimiento del Estado. El Estado ha optado por la arqueología de los derechos humanos. Entonces hacen parquecitos, establecen monolitos, y sin embargo la inmensa mayoría de los violadores a derechos humanos siguen libres por las calles o recibiendo un trato especialísimo. Mire, el ex fiscal militar de Valdivia, Bernardo Puga Concha, que está procesado y con arresto domiciliario, recibió en días recientes autorización para que fuera a la clínica alemana, que saliera de su arresto domiciliario, a recibir el nacimiento de un nieto. ¿Usted cree que eso es razonable? Que un preso, que ya está bastante beneficiado porque está preso en su casa, tenga autorización para ir a la clínica a recibir el nacimiento de un nieto. ¿Y cuál es la conclusión de fondo, abogado, entonces? La conclusión de fondo es que en Chile, producto de esta transición
pactada, impresentable, oculta, interminable, hay una situación de impunidad. No es una impunidad absoluta. Está Punta Peuco y qué bueno que esté y hay presos, pero hay que luchar. Los derechos humanos es una tarea pendiente en materia de reparación y en materia de sanción. Y esto no es el odio, como dicen los genocidas de Punta Peuco. Esto es también una flecha hacia el futuro. Es el nunca más. Miren, yo soy ya de una generación y mis compañeros también, que difícilmente vamos a intentar asaltar el cielo, tomar el cielo por asalto. Otra vez. Otra vez. Sí, claro. Pero vienen es de las cosas que se hacen una vez en la vida. Claro, pero vienen nuevas generaciones que algún día intentarán que este país sea distinto. Y esas nuevas generaciones tienen que tener, no tener encima el temor que les caiga un genocidio como ocurrió con nosotros. Estamos luchando no por nosotros exclusivamente, sino también por las generaciones de chilenos que vienen, por un nunca más efectivo. Sí, en algún momento de esta conversación usted decía, abogado, una pensión de 170.000 pesos mensuales es una pensión de indigencia o para vivir en condiciones absolutamente precarias. Volvamos al tema de los conceptos, ¿no? ¿Cuál es el sentido de la reparación? Porque evidentemente con una pensión así estamos hablando de situaciones materiales concretas, medicamentos, comida, locomoción, pero la reparación tiene un sentido que va incluso mucho más allá de eso. Claro, la reparación es reivindicación. Es restablecer la dignidad de la persona, es decir, mira, el Estado, pervirtiendo su labor, que es dictar ley y hacerla cumplir, cometió delito. Y yo te restablezco en tus derechos, en tu dignidad. Y eso debería implicar también un cierto tratamiento diferenciado. Bueno, eso no se logra con 170.000 pesos. Claro, porque mensuales. la concepción que está detrás de los 170.000 es una pensión para indigentes, para pobres, no es la reparación. Evidentemente yo también soy un expreso político, pero mi situación es distinta a la del compañero que enloqueció. Él no puede trabajar. Entonces, ¿qué hace? Se da una pensión de indigente. Y en los procesos de calificación las cosas fueron peores. No se olvide usted que aquí el Fanta, Miguel Estay Reino, un traidor del Partido Comunista que degolló físicamente él a uno de sus compañeros, que lo conocía de antes cuando él era comunista, está calificado como víctima de prisión y tortura. Hay una corruptela gigantesca, en particular de oficiales de carabineros, que cobran pensión como exonerados, que ha sido denunciado por algunos oficiales, los poquísimos que existieron constitucionalistas. Pero hay una situación de corrupción ahí también en el trato. Para finalizar esta conversación, abogado, han transcurrido más de 50 días. ¿Hay alguna instancia de negociación? ¿Se está hablando con alguien? ¿Ha habido la voluntad política? Porque me imagino que más allá de que están ocupando el Instituto de Derechos Humanos, es una interpelación a la autoridad política, ¿no? Que es quien debería responder, para bien o para mal, respecto a los planteamientos que ustedes están haciendo. ¿Qué es lo que ocurre en ese ámbito, o la toma hoy día desde el punto de vista de su salida política se encuentra en un punto muerto? Bueno, hay un proyecto de ley en el Parlamento que se está tramitando. Hay contactos permanentes con el gobierno, pero entendemos que la concepción que inspira el gobierno no ha cambiado, por eso las movilizaciones continuarán. Quiero invitar a todos los oyentes a un acto político, cultural, de tribuna abierta, que se va a realizar en Eliodoro Yáñez 832, a metro de la estación Salvador del Metro, el próximo sábado a partir de las 4 de la tarde. Todo invitado, entrada abierta, tribuna abierta. Esperamos que en el Parlamento se dicte una ley que se haga cargo de esta urgencia y de esta evidente injusticia. Evidente injusticia, nos quedamos con esto, es un tema importante, ya se sabe, ha sido editorialmente nuestra disposición siempre acoger los planteamientos de los expresos políticos, y también creemos en el sentido profundo de la reparación, lo cual debe tener manifestaciones concretas, entre ellas el tema de las pensiones. No solo el tema de las pensiones, pero inevitablemente o indudablemente también el tema de las pensiones. Hemos conversado a esta hora de la mañana con el abogado Roberto Ávila. Abogado, gracias por venir y por ayudarnos a poner este tema encima de la mesa. Gracias a ustedes por la invitación y especialmente porque se trata de la radio de la Universidad de Chile, una institución, la Universidad de Chile, que surgió para la libertad y para la democracia en Chile. Gracias, abogado.